de Hechos, capítulo 7, verso 49. Hechos, capítulo 7, verso 49. Amén. Dice la Biblia: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por los testimonios, la alabanza. Gracias por la visita. Gracias, Padre, porque tú estabas en este lugar antes de nosotros llegar, Señor. Y solo te rogamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y esta pregunta que dice el Señor: ¿qué casa me edificaréis? Es un clamor de parte de Dios. Es una voz, pienso que es como una voz tan poderosa que sale del mismo cielo hacia la tierra para decirnos: ¿qué casa me edificaréis? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás edificándome ahí en la tierra? Y quisiéramos entender, en primer lugar, que dice que la tierra es donde Él está construyendo su casa, ¿verdad? Y dice el Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que la iglesia es la casa de Dios. Es precisamente en un universo tan infinito, lleno de tantas estrellas, galaxias. Bueno, según los cálculos de los físicos y los astrónomos, de acuerdo a lo que arrojan los telescopios como el Hubble y otros más, enseñan que en el cielo hay alrededor de 100,000 millones de galaxias. Y una galaxia puede tener en su espacio casi 200,000 millones de estrellas con planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se fijó en la tierra. Dios se fijó en la tierra. ¿Para qué? Para formar su familia. Porque es precisamente como dice que la iglesia es la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de, ¿qué cosa? De la verdad. Entonces, la iglesia no es una institución que organiza cultos en un horario determinado, que tiene un programa. Eso no es iglesia, eso es institución. La iglesia es una casa, y es casa de oración. Otra de las parábolas es que el Señor nos enseña que la iglesia es el edificio de Dios. Y una de las palabras que a mí más me impresiona, me hace entender tantas cosas de lo que es la iglesia. Porque la palabra que es la iglesia, lejos de ser una pregunta quizás que tú pienses que es fácil de responder, es una de las preguntas que debemos preguntarnos con más humildad. Porque Él está diciendo: ¿qué casa me estás edificando? ¿Qué estás haciendo con mi iglesia? Y es que la iglesia es la familia de Dios. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la iglesia como edificio de Dios. Es edificio de Dios. No es lo que la gente ha inventado y está haciendo. Hay mucha gente que no sabe qué es la iglesia, porque ven como una institución que organiza una estructura, y no se dan cuenta que es la casa de Dios. ¿Quién vive en la casa de Dios? Vive su familia, viven sus hijos. Es precisamente en su casa, como mismo en tu casa viven tus hijos, tus parientes,
Pues en la casa de Dios viven exclusivamente los hijos de Dios. Y el Señor está preguntando, ¿qué están edificándome? En su entrada, en su última semana, hablando de la Semana Santa, de la semana pasada, cuando Jesús entra en Jerusalén, Él entra al templo y le dice, ustedes han convertido, mi casa en una cueva de ladrones. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Es tremendo. El asunto es que con el paso de los tiempos, la iglesia, porque la iglesia está formada por hombres que a veces están en pecado, bueno, todos somos pecadores, y cuando no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pensamos que hay iglesia y no hay iglesia. Es otra cosa que no hay iglesia. Pero creo que hoy vamos a tratar de entender un poquito cómo es la iglesia como edificio de Dios. En primer lugar, cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo, ustedes se acuerdan que Moisés era príncipe de Egipto, hombre culto, estudiado en todas las universidades o seminarios de Egipto. Imagínate, estaba en el palacio. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a hacer mi tabernáculo, donde va a estar mi presencia, ¿verdad? En el arca, ¿verdad? La Shekinah de Dios. Pero dice Moisés, le dijo, hazlo conforme al modelo que te mostraré en el monte. Hazlo conforme en el modelo. Él le dijo a Moisés, Moisés, no vas a hacer el tabernáculo a tu manera. Yo sé que tú eres inteligente, eres universitario y tienes muchos títulos, pero no es a tu manera, es a la manera que yo te voy a decir. Porque Dios es el que diseña cómo va a ser el tabernáculo. De la misma manera, cuando Noé iba a fabricar el arca, dice, y Noé lo hizo de acuerdo al modelo, como Dios le había indicado. Lo cual quiere decir que cuando usted va a construir una casa, tú la construyes a tu manera. ¿Eso no? Tú dices, yo quiero que la cocina esté así, quiero que tenga un counting en este lugar, quiero los dormitorios en tal lugar, quiero un garaje. Tú haces el diseño de cómo tú quieres tu casa. Y Dios también tiene un diseño y tiene cómo Él quiere que sea ese edificio. Y lo primero que se hace cuando se va a construir una casa, ¿verdad? Es poner ¿qué cosa? Los fundamentos. Ahí en el libro de Efesios capítulo 2 y verso 19 en adelante, vamos a ver, Efesios capítulo 2, encontramos en el verso número 20, edificados sobre el fundamento y los profetas, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que deja claro que el fundamento es Cristo. El fundamento de la iglesia es la casa de Dios, ¿ok? El fundamento de la iglesia es Cristo. Y de quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, hay un solo fundamento. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. No podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y esto es lo primero que hay que entender de la iglesia. Una iglesia que se esté fundada en Cristo. Es una iglesia que tiene un fundamento firme, que funciona, que no se va a caer, ¿verdad? Que las columnas, el techo van a estar firmes.
En 1 Corintios capítulo 3, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3 y continuamos correcto. En el verso número 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo, el cual es Jesucristo. Ahora, la Biblia enseña en este mismo capítulo, en el verso número 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, pastores, líderes, miembros, cristianos, somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir que todos nosotros somos un edificio. ¿Tú sabías que tú eres un edificio? ¿O te enteraste hoy que eres un edificio? Nosotros somos edificio de Dios. Tremendo. Eso es grande. Es por eso que dice la Biblia que somos templo de Dios viviente. Somos templos porque somos edificios. Y Dios no habita en templos ¿qué? Hecho de hombre. Él construye su propio templo. Él construye su propia casa. Él hace él, de acuerdo al diseño y al modelo. Entonces, somos ¿qué? Edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, ahora que está hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, lo principal es tener un buen fundamento, ¿verdad? Fundamento. Dios nos dio su palabra. Su palabra está en los profetas, los apóstoles, explicando en la Biblia. Ellos son los que recibieron el modelo. Ellos recibieron de parte de Dios ese diseño que después escribieron en la Biblia. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto, mis hermanos, para ser verdaderamente ese edificio de Dios. Encontramos que Dios nos hizo libres, afortunadamente todos somos libres y todos tenemos autonomía. Pero bueno, si somos un edificio, quiere decir que cada uno de nosotros va a formar parte de ese edificio. Quizás a ti te toca hacer la puerta, al otro te toca hacer la ventana, al otro la silla o el techo o el dormitorio. Cada uno somos parte del edificio. Nosotros no somos el edificio entero. Nosotros somos parte del edificio. Por eso Él escogió uno para ser apóstol, el maestro, el evangelista. Uno tiene don, tal ministerio, pero todos juntos forman un edificio de acuerdo al modelo, al diseño que Dios dio para su iglesia. En el libro de Efesios capítulo 4 encontramos lo siguiente. Efesios capítulo 4, correcto, encontramos que dice, de quien todo el cuerpo, 4 versículos 16, por favor. Efesios 4, 16 encontramos. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, porque Dios escoge como Él quiera a las personas para formar parte de ese edificio, de ese cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos somos piezas del edificio, todos somos órganos del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y si somos piezas, órganos, pues todos somos diferentes. No hay nadie aquí en este lugar que sea igual. Todos somos completamente diferentes. Y eso es lo bueno de eso. Porque al todos ser diferentes y Dios darnos diferentes responsabilidades, somos piezas autónomas, porque somos libres. Y el asunto es que ahora tenemos que, si queremos en el Dios de la gloria, y si queremos ser parte de ese edificio, de esa casa de Dios, de ese templo del Espíritu Santo, o ese cuerpo de Cristo, como piezas autónomas que somos, tenemos que aprender a acoplarnos unos a otros.
acoplarnos unos a otros. La ventana se acopla a la pared, la columna se acopla al techo, el piso se acopla, la puerta se acopló ahí, las pizarras, todo se acopla, y es la única manera de tú tener un edificio o tener un cuerpo. Cuando todos los órganos de nuestro cuerpo se acoplan uno con nosotros, primero aparecen las células, después los tejidos, después los órganos, después los sistemas de órganos, después los organismos, pero todo está bien acoplado y vemos un cuerpo. Y si todas las piezas de un edificio están acopladas, ¿verdad? O sea, se someten una a la otra, encontramos ¿qué? El edificio. Uno de los problemas que hace el pecado es que la gente no se acopla. La gente no se somete. Ellos dicen, a mí no me tiene que mandar nadie. Nadie me manda, porque ellos no soportan que nadie le diga algo, pero tampoco lo que dice la Biblia se someten. Y el pecado trae esa desconexión. Y un mundo lleno de gente desacoplada es lo que tú estás viendo. Tú estás viendo una humanidad de gente que no desacoplada, con relaciones polarizadas, discordantes unos con los otros. Y es triste cuando tú ves eso dentro de una iglesia. Yo he estado en iglesias que hay, la gente no se acopla, no se somete uno a los otros, porque todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere hacer lo que, ¿cómo se dice?, lo que da la gana, o todo el mundo quiere creer en Dios a su manera. Nadie quiere sujetarse al diseño de Dios. Pues si tú eres una persona que no eres humilde y no quieres acoplarte, tú no vas a formar parte ni del cuerpo de Cristo, ni de qué, ni del edificio de Dios, que es la iglesia, que es la casa de Dios. Es por eso que Dios le dijo, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y la iglesia lleva en apostasía, siglos en apostasía. Y cada vez se va a poner peor. Pero eso es profético. Porque dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía a la iglesia. Gente discordante, desacoplada, que no colaboran, que no se someten ni a Dios, ni a nada. Matrimonios disfuncionales. Eso es triste. Y yo te digo que Dios está dando un clamor en estos tiempos, como dice el texto primero. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué están edificando? La gente se ha inventado una iglesia que no existe en la Biblia. Muchos se han inventado una iglesia que no existe en la Biblia, porque quieren hacer a su manera. Hay muchos por ahí armando iglesia que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Ellos dicen que hay iglesia, y nacen generaciones, hijos, nietos, sobrinos, y lo que están viendo es eso, y para ellos eso es iglesia. Porque como hubieron gente inescrupulosa que armaron iglesias que no están en la Biblia, cuando nacen las nuevas generaciones, y tú dices, vamos a la iglesia, entonces lo que ven, eso es lo que ven. Y como hoy en día la gente no toma tiempo en leer su Biblia para ver cuál es el diseño de Dios para la iglesia, entonces hacen caso a todas las cosas que están viendo. Y el Señor clamando, ¿qué están edificándome? ¿Qué casa me están edificando? Porque escrito está, mi casa es casa de oración. Encontramos que una casa que tiene un fundamento, buenos fundamentos, va a aguantar cuando venga el ciclón, o como se dice, la tormenta, ¿no? Resiste la tormenta. Un cristiano que tenga buenos fundamentos, cuando venga la tormenta, ¿qué? Resiste. Y es por eso el Señor decide el Señor en el libro de Lucas capítulo 22 verso 28, vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo os asigno
un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y las pruebas son lo que definen si esa iglesia o esos cristianos o ese grupo realmente están fundados en el fundamento correcto. Y yo veo aquí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla, que cuando el Señor habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, esta es la primera comunicación divina de Jesús a la iglesia después de él resucitar y ascender a los cielos. Es la primera comunicación. Y hay una iglesia que a mí me gusta mucho, que es la iglesia de Filadelfia, donde el Señor a esta iglesia le derrama elogios de la manera en que ella estaba trabajando. Era una iglesia que trabajaba bien. Y aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 en adelante, encontramos que el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia, una iglesia primitiva, ¿verdad?, de Asia Menor, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué cosa es la palabra? Es la manera en que Dios nos está hablando. Aquí está la Biblia, aquí está la palabra, aquí está lo que Dios quiere y lo que no quiere. Aquí está el diseño de Dios para todo. Aquí está el modelo de Dios, es como la partitura, ¿verdad? Esta es una iglesia que se fundaba en la palabra, en la revelación divina. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vendrá una hora en el mundo, una hora de la prueba. Esto será un sacudimiento universal en todo el mundo. La iglesia va a ser sacudida, ¿verdad? Y cuando usted está fundado en la palabra, usted va a estar firme. Esta hora la prueba va a ser tremenda. Los tiempos finales se acercan. Estamos en los tiempos que Cristo está a venir, todos sabemos. Y la iglesia está entretenida. Hay muchos amando iglesias por ahí, otros inventando iglesias que no están en la Biblia. Otros están en iglesias de santidad, que buscan a Dios, que se comprometen, que se sujetan. Pero Dios va a sacudir. ¿Quién tú piensas que va a permanecer firme después que el Señor sacuda? El que tenga un buen fundamento. El que tenga un buen fundamento, el que se acople, aquel que se está acoplando uno con nosotros. Va a venir un tiempo de prueba para el mundo y tenemos que estar firmes. Por ejemplo, dícele aquí, en el verso: he aquí yo vengo pronto. Sigue un Apocalipsis, esto es el mismo. En el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Sabes qué quiere decir retén lo que tienes? Esto, lo que has aprendido, no inventes, le está diciendo. No inventes. Hay mucha gente inventando. Hay muchos que están inventando. El Señor dice: no inventen, porque no va a pasar la hora de la prueba. Dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de Dios, y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Columna. El que es fiel a la palabra. Exacto. Si la columna, ustedes lo han visto cuando se cae un edificio que de lo antiguo, lo de ahora no sé si aguanten, ¿no? Los edificios que se hacían en los países nuestros con hormigón fuerte, ¿no? Y viene la zapata, el cimiento, ¿no? Y después viene una columna. Se cae el edificio y queda la columna. ¿Cómo se llama eso en Atenas, no? El Panteón de Atenas, que lleva años, siglos, y ahí está la columna.
Porque la columna está amarrada a la cimentación por una estabilla. Cristo está cimentada en el fundamento que es Cristo. Hoy en día, los estadios se llenan cuando hay música, pero cuando aparezcan los leones, se van a vaciar. Los estadios hoy en día, cuando hay música y conciertos, se llenan. Pero cuando ven el tiempo que pasó en la iglesia primitiva, que los estadios del Coliseo Romano habían leones. Si tú sueltas los leones en los estadios hoy, no va nadie. Porque aquellos cristianos alababan al Señor cuando el César le enviaba esos leones que despedazaban a sus hijos, los desmembraban a sus esposas, se comían los cristianos. Ellos estaban firmes porque ellos estaban fundados en el fundamento que es Cristo. Ellos estaban creyendo en una iglesia bíblica, no una iglesia de conciertos, de multitudes. Yo siempre he dicho, la iglesia no es la congregación. En una congregación tú ves mucha gente. Eso no es iglesia. La iglesia está dentro de la congregación, formada por aquel grupito que son los que realmente han nacido de nuevo y están cimentados en la columna del fundamento que es Cristo, que son columnas. Eso es iglesia. Eso son los que se van a quedar firmes, testificando al Cristo resucitado cuando aparezcan las pruebas, cuando aparezcan los leones. El resto va a salir ¿qué? ¿Cómo decimos nosotros? Corriendo. Comer patica para que te quiero. A correr. Ahora, es necesario acoplarnos. Y ya estoy terminando. Hay que acoplarnos. Porque un edificio bien concentrado está como acoplado. Una de las cosas que el Señor le dijo uno de los mensajes que Dios le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, verso número 21. Jesús le dice a los cristianos, dice, para que todos sean uno, ¿verdad? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos sean uno. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y tú ves un montón de ladrillos tirados ahí, desacoplados, un reguero de ladrillos, todo tirado por un ladrillo por allá, otro ladrillo por allá, ¿saben lo que es un ladrillo? Sí. Todo desacoplado. ¿Tú ves un edificio? No, tú no ves un edificio. Tú lo que ves es un montón de ladrillos. Ahí desacoplado, porque ellos son tan egocéntricos que ellos no pueden acoplarse uno a los otros. Y tampoco se dejan acoplar por el, ¿cómo se dice? El maestro obra, ¿no? El albañil, no se dejan acoplar en un diseño y andan regados así. Entonces, si yo veo un montón de ladrillos, yo no veo un edificio. Y de la misma manera, si yo veo un montón de cristianos, Dios no ve una iglesia. Dios no ve una iglesia. Como mismo tú no ves un edificio cuando tú ves un montón de ladrillos desacoplados, pues Dios cuando ve un montón de cristianos, muchos cristianos, por un montón de cristianos, una pila de cristianos que no se acoplan, Dios no ve iglesia. Para que tú veas un edificio, esos ladrillos tienen que entrar en una relación mutua uno con los otros, tienen que dejar de ser tan egocéntricos, tienen que someterse, acoplarse de acuerdo al diseño del arquitecto para ver qué cosa es un edificio. Y de la misma manera, para ver una iglesia,
tenemos los cristianos. Por eso dice, para que todos sean uno. ¿Ve? Para que el mundo crea. Ese es el clamor de Dios. Por favor, que sean uno para que el mundo crea. Si tú ves un cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Si tú ves un brazo en el Southwest, te vas para allá, para Kenda, ve la cabeza. Y te vas para, no sé, para Jacksonville, o te vas para, ¿cómo se llama? Para Texas y ves los dedos del pie. En algún momento tú ves un cuerpo. No, tú ves fragmentos del cuerpo. Pues yo veo un pie aquí, yo no veo un cuerpo, yo veo un fragmento. Si la iglesia está de esa manera, Dios no va a ver un cuerpo. Porque tiene que estar que todo el cuerpo bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente para irse edificándose en amor. Efesios 4:16. Entonces, mis hermanos, de verdad que esta pregunta a mí me asombra, ¿verdad? ¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué casa, verdad? Y Dios quiere que seamos columna, pero hay un diseño, hay un fundamento, ¿verdad? Porque las pruebas van a venir, y la hora de la prueba va a venir, pero también pueden venir pruebas para nuestra vida, ¿verdad? Pruebas para nuestras vidas, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, estar bien firmes en el fundamento. Somos cuerpo de Cristo, somos edificio de Dios, somos la casa de Dios. Y debemos preocuparnos cómo es que estamos edificando, porque Dios está diciendo, ¿qué casa me edificaréis? No es cualquiera. Dios edifica su casa. Somos templo del Espíritu Santo siempre. Y voy a decir algo que quizás algunos no me entiendan, pero no existen ministerios por cuenta propia en la Biblia. El primer individuo que creó un ministerio por cuenta propia, desacoplado, se llamó Satanás. Que no quiso acoplarse y se zafó e inventó un ministerio por cuenta propia. Ese es el primer cuentapropista de la historia. No existe. Por lo tanto, cuando la Biblia habla que somos templo del Espíritu Santo, que somos edificio de Dios, no quiere decir que tú, si eres un individuo desacoplado, rebelde, egocéntrico, me vas a decir que tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres parte de un templo, igual eres parte de un edificio, en la medida que tú formes parte de ese edificio. ¿De acuerdo? Somos templo del Espíritu Santo como cuando formamos parte del edificio de Dios, parte del cuerpo de Cristo en lo colectivo, parte de la familia de Dios. Pero cuando nosotros nos zafamos del edificio y nos zafamos del cuerpo y nos zafamos de la familia, el Espíritu Santo no está en esa persona. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo están contentos de haberse enterado que somos un edificio, verdad? Y no somos cualquier edificio, porque somos edificio de Dios. El Señor permite que Él nos coloque en el lugar que Él quiere, porque Él coloca como Él quiere, no es a tu manera, es a mi manera, ¿verdad? No es creer en Dios a mi manera, es creer en Dios a la manera que Él quiere que le crea, y Él lo explicó aquí en su palabra. El asunto no es creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta Satanás cree en Dios. El asunto es creerle a Dios a la manera que Dios ha diseñado. Y para eso Él usó a los profetas, duró siglos en darnos su palabra. Siglos en darnos su palabra. Y aquí está el fundamento. Entonces, a estudiar, a leer la Biblia, ¿verdad? Para poder entender qué casa estamos edificando al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque somos
tu casa de oración, somos tu familia, tu cuerpo, Señor. Somos edificio del Dios vivo, Señor. Y permite, Padre, que podamos siempre ser humildes, negarnos a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos y acoplarnos de acuerdo al diseño, al modelo que tú has mostrado, y que podamos en amor edificándonos unos a los otros, Señor. Gracias, Padre, por contar con esta gran familia. Gracias, Padre, por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.